Todos recuerdan esta escena, ¿verdad? Ah, yes! I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body! Ahora, ¿qué tal si les digo que la historia real va mucho más allá de esta escena icónica que Christopher Nolan, Tom Hardy y Christian Bale recrearon tan exitosamente? De hecho, es una saga que fue casi influenciada por otra historia enorme, la muerte y el regreso de Superman. Y hay otro personaje clave en esta narrativa de los 90s. Vamos al grano. Durante un buen tiempo, la galería de villanos de Batman dejó de ser un verdadero reto físico ni mental. Así que, a principios de la década de los 1990, DC Comics se propuso algo grande, quebrar y reconstruir al Caballero Oscuro. Y para lograrlo, crearon un nuevo antagonista cuyo único objetivo era ser más ingenioso y al final derrotarlo. Para que entendamos mejor Nightfall o la caída del murciélago, tenemos que viajar un poco en el tiempo a las secuelas que dejó la muerte de Jason Todd, es decir, el segundo Robin, allá por 1988. Los escritores, bajo la supervisión de Denny O'Neil, empezaron a subir las apuestas en las historias de Batman, haciendo énfasis en sus daños físicos y psicológicos. Él era un solo hombre en guerra contra todo el crimen y ni siquiera la llegada de Tim Drake, el tercer Robin, a finales de 1990 aliviaba ese peligroso precedente. Así que, además de lidiar con un montón de villanos para proteger a Ciudad Gótica, su estabilidad mental ya estaba hecha a pedazos por la muerte de Jason, algo que se sintió como la muerte de un amigo o un familiar muy cercano. Fue una época súper interesante porque DC Comics ya estaba trabajando en la historia de la muerte de Superman. O'Neil se aprovechó de eso para empezar a discutir cómo sacudir el status quo de Batman y se reunió con todos los escritores de los diferentes equipos creativos de los títulos de Batman para lidiar un giro impactante que demostrara la importancia de Batman en el universo de DC y cómo Gótica y sus personajes vivirían sin él. La idea de poner a Batman en el estante era arriesgada pero prometedora. Para eso necesitaban un villano que pudiera derrotar a Batman de una forma realista a un nivel que obligara a Bruce Wayne a retirarse. Así es como Chuck Dixon, Doug Moench y Graham Nolan crearon a este gigantesco adversario que todos conocemos como Bane. Él debuta en enero de 1993 en la miniserie Batman Vengeance of Bane, donde nos presentan a este personaje como un huérfano criado en una prisión isla donde se convierte en un despiadado supersoldado mercenario, impulsado por la droga experimental conocida como veneno. Luego se libera de esta prisión y se dirige hacia Ciudad Gótica con la intención de destruir al murciélago y así reclamar la ciudad para sí mismo, algo que nadie había logrado antes. Ahora, aunque Bane es quien termina con Bruce Wayne, el primer villano de Nightfall en realidad era Azrael. Y si no les suena, es el tipo que reemplazó a Bruce como el encapotado cruzado. Esta idea de una persona diferente bajo el manto de Batman originalmente provino de Peter Milligan, quien escribía para el título de Detective Comics. Antes de dejar el título, se lo encargó a Alan Grant, quien entonces escribía para el título de Batman. Luego, Denny O'Neil escuchó esa idea y se la apropió y dijo: el génesis de la historia era una pieza de 2 partes de Detective Comics de Peter Milligan. Entonces yo vi inmensas posibilidades en esa idea y reuní a la tropa para armar el esquema. Necesitábamos un personaje antagonista y me tocó a mí pensar en uno. Entonces Azrael fue creado para servir como una necesidad de la trama. Así, Azrael fue introducido inicialmente como un sucesor para el legado de Batman, aunque el plan siempre fue que se convirtiera en un villano, y Chuck Dixon lo confirmó. Creo que Denny tuvo a Jean Paul Bailey completamente formado en su cabeza. Toda la razón de hacer ese cambio fue que al principio escogió el personaje equivocado y sufrió las consecuencias por esa decisión. Recuerden que Azrael fue presentado en octubre de 1992 en la miniserie Batman, la espada de Azrael, donde Jean Paul Bailey, un estudiante de posgrado, sufre un lavado de cerebro por la orden de Saint-Dumas, convirtiéndose en una manifestación brutal y violenta de la justicia, el ángel de la muerte, Azrael. Por estas cualidades, se le veía como una opción bastante extraña e incómoda para suceder a Bruce Wayne. Pero con Bane y Azrael en el tablero, la historia de Nightfall se pone en marcha en Batman número 491, cuando Bane orquesta una masiva fuga en todo el asilo Arkham y la prisión de Blackgate.
Batman jura volver a encerrar a cada uno y todos los criminales de estas instituciones, pero lo hace solo, rechazando la ayuda de Tim Drake para no exponerlo a un destino similar al de Jason Todd. A medida que logra su cometido, vemos a un Batman cada vez más desgastado, cansado y débil en esta cruzada que se impone. Y esto es especialmente notorio en su confrontación final contra el Joker y el Espantapájaros, quien este último, con su toxina del miedo, le hace revivir el tormento de la muerte de Jason. Eventualmente Batman emerge victorioso de esta batalla en Batman número 497, pero al regresar a la Baticueva ya está física y mentalmente destrozado. Entonces Bane aprovecha este momento emergiendo de la oscuridad, lo domina por completo, lo levanta y le rompe la espalda contra su rodilla, para luego llevarlo a la azotea de un edificio y arrojarlo desde allí. Con este acto simbólico, el paralizado Caballero Oscuro cae ante los ojos de Ciudad Gótica y Bane se proclama como el nuevo rey de la ciudad. Afortunadamente, Robin y Alfred encuentran a Bruce y lo llevan de regreso a la cueva antes de que muera. Pero, como sus heridas ya eran muy graves, Bruce elige a Jean-Paul Bailey para que se convirtiera en el nuevo Caballero Oscuro, al cierre de las páginas de Batman número 498 que fue publicado en febrero de 1993. A partir de ahí arranca la historia Knight's Quest, donde Azrael, ahora como Batman, intenta contener el crimen junto a Robin. Sin embargo, Jean-Paul muestra tendencias más violentas, severas e imprudentes, debido al deterioro mental que sufrió por la programación de la Orden de Saint-Dumas y el tormento del fantasma de su padre. A pesar de todo esto, Jean-Paul se programa como el auténtico Batman y ataca directamente a Bane, quien se da cuenta de que es un impostor, derrotándolo fácilmente en su primer encuentro. Tras escapar por un milagro, esa derrota vergonzosa hace que la paranoia de Jean-Paul tome el control. Aleja a Tim en el proceso y se prepara con un nuevo traje y armamento letal para enfrentarse a Bane una vez más. En las páginas de Batman número 500 ya vemos este nuevo aspecto de Batman, que es una antítesis del encuentro entre Bruce y Bane. Este Batman dispara batarangs letales sin preocuparse por la gente a su alrededor. Cuando finalmente encuentra a Bane, le corta el suministro de veneno y lo derrota. En ese instante, duda si entregarlo a la policía o acabar con él, ante los ojos horrorizados de Robin, los ciudadanos de Ciudad Gótica y la propia policía. Justo en ese instante, Bane lo reta a que lo ejecute, pero Jean-Paul decide perdonarle la vida y lo deja pudrirse en la prisión de Blackgate. Así, Jean-Paul se posiciona como el protector de Gótica y los ciudadanos tienen una breve alegría por su acto heroico. Pero el cambio es drástico. Al arrancar la historia de Knight's End, o el final del caballero, el nuevo Batman empieza a aplicar una justicia brutal e imperdonable, lastimando seriamente a los criminales hasta dejarlos casi moribundos. Con estos actos, Nightwing, el comisionado Gordon y sobre todo Robin, es decir Tim Drake, empiezan a tenerle miedo y a desconfiar de él. Tras capturar a un asesino en serie de nombre Abattoir, este le dice que tiene a un rehén en una cámara de tortura, pero en lugar de interrogarlo para saber dónde está el rehén, Batman lo deja caer hacia su muerte, frente a un Robin disgustado que acude a Bruce para decirle que su regla vital ha sido quebrantada. Con este nuevo reino de terror, Bruce Wayne se embarca en un viaje con dos propósitos: recuperar y encontrar a dos personas desaparecidas, Jack Drake, el papá de Tim, y la fisioterapeuta, la doctora Chandra Kinsolving. Ellos estaban secuestrados en Inglaterra por Benedict Asp, el hermano de la doctora. Al liberarse, ella descubre que tiene habilidades telequinéticas con las que accidentalmente mata a su hermano, pero que también le permite reparar la columna de Bruce Wayne para que él pueda volver a caminar. Una vez recuperado, en Detective Comics número 667, Bruce regresa a Ciudad Gótica y retoma el manto. Su encuentro final con el letal Batman ocurre en las páginas de Legends of the Dark Knight número 63 en 1994, donde Bruce intenta razonar con Jean-Paul, enfatizando los horrores que lleva el peso de ser Batman, pero sin éxito alguno. De esa manera pelean por toda la mansión Wayne. Azrael lleva la ventaja por su traje avanzado y letal hasta que Bruce lo conduce hacia la Baticueva en espacios estrechos para obligarlo a quitarse la armadura. Mientras Azrael sufre de visiones de su padre, de su programación y de la desesperación, Bruce aprovecha para decirle que debe luchar contra ese lavado de cerebro y que no necesita ser Batman para ayudar a la gente. Al escalar hacia la luz del túnel, Jean-Paul se quita el casco y, enceguecido por el reflejo de la luz del día, ve la figura de Batman y admite su derrota, reconociendo que Bruce Wayne es y siempre será el auténtico Batman. Ante esto, Batman muestra misericordia y lo deja libre, diciéndole que ambos deben ver la luz de un mejor día. Bruce reclama su título como el Caballero Oscuro y sabe que su trabajo apenas comienza. Debe reconstruir su reputación, reconstruir la Ciudad Gótica, reconstruirse a sí mismo y sus relaciones para ser un héroe aún
mejor que antes. Hasta la fecha hemos tenido historias grandiosos de Batman como Hush, Guerra contra el Crimen, La Guerra del Joker, Año 1, El Regreso del Caballero Oscuro, entre muchos otros. Pero sin duda, Nightfall es una de las más importantes y fascinantes, ya que fue publicada en una época moderna donde los superhéroes se enfrentaban a un panorama más oscuro y crudo. El público se interesaba más en personajes como Spawn, Cable, Deadpool y el Punisher, quienes tenían una ambigüedad moral. Esto refleja el impacto de historias como la saga del clon, el guantelete del infinito, Atracciones fatales y sobre todo la muerte de Superman. A esto se suma la creación de John Paul Bailey, Azrael, diseñado como la amalgama de todos esos arquetipos de antihéroes. La historia fue, en el fondo, un recordatorio de por qué nos enamoramos de las formas tradicionales de estos personajes. Como dijo Scott Peterson, en ese entonces editor asistente de Denny O'Neil, todo el punto que estableció Denny era recordar a las personas del por qué amamos tanto este personaje. Unos cuantos personajes en ese momento, como Wolverine, el Punisher e incluso Lobo, eran seriamente desafiantes e inclusive sobrepasaban en popularidad a Batman, y mucho de ello se atribuyó a la insistencia de Batman en la santidad de la vida, no en matar a sus víctimas. Aparentemente se veía anticuado. Denny quiso desafiar esa aserción al brindar a los lectores a un Batman que mataría y para nuestro deleite no les agradó. Parecían amar la narrativa, pero odiaron a un Batman que no tenía ese fundamento moral básico. Además, Kelly Jones, ilustrador de Azrael como Batman, agregó: les comenté a los batiditores que sentí que él, Jean Paul, debería ser más brutal, para dejar en claro que ya no se trataba más de Bruce Wayne. Quería que fuera repulsivo, para que así extrañáramos las éticas del Batman de Bruce, que hacen que él sea tan genial. Y Graham Nolan, otro ilustrador de la época, comentó: creo que hemos transmitido el mensaje de que Batman es especial porque él no mata. No se trata de un justiciero vengativo, él se trata sobre justicia. Al final, más allá de la icónica página donde Bane quiebra a Batman, el verdadero corazón de Nightfall es una celebración de Batman y de lo que un superhéroe debe ser. En resumen, nos enseña a buscar la manera en que la forma de ver a nuestros héroes se rompen en su punto más bajo para luego reconstruirlos y verlos resurgir de una manera que nos recuerde por qué son tan maravillosos y por qué los queremos tanto.